Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para cotillear un poquito, porque, como ya vieron en el título, hoy tenemos un tema explosivo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. Y específicamente de la reacción de Kerem a algo muy interesante. ¿Están listos para que les cuente todo? Yo sé que a muchos de ustedes, como a mí, les encanta este tema. La verdad es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos cautivó en Love is in the Air, sigue dando de qué hablar. Y es que aunque ya no estén juntos, sus nombres siguen asociados, y cualquier novedad relacionada con ellos siempre genera un montón de especulaciones y, por supuesto, mucha curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me pareció súper interesante, porque involucra una reacción de Kerem. Y no cualquier reacción, sino una que honestamente creo que a muchos nos tomó por sorpresa. ¿Por qué? Bueno, ya lo van a descubrir. Pero les puedo asegurar que no se quedó callado. Kerem, nuestro querido Serkan Bolat, no es de los que se quedan callados, y esta vez no fue la excepción. Así que sin más preámbulos vamos a ello. Pero antes de que empecemos a destapar todos los chismes, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, y les encanta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy al tanto de las últimas noticias, los dramas y todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, especialmente en el de las series turcas. Así que suscríbanse, es gratis y no se van a arrepentir. Es más, se van a divertir un montón. Y ahora sí. Empecemos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, como ya les decía, es una historia que nos marcó a muchos. Love is in the Air fue un fenómeno, ¿verdad? La química entre ellos era innegable, la serie era súper romántica, y todos soñábamos con un final feliz para Serkan y Eda, tanto en la pantalla como en la vida real. Y lo tuvimos. Por un tiempo al menos. Porque sí, chicos, después de la serie, el romance entre Kerem y Hande trascendió la ficción. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus muestras de cariño, todo era perfecto. Nos hacían creer en el amor, en el cuento de hadas moderno. Y sinceramente a mí me encantaba verlos juntos. Eran una pareja hermosa, talentosa y que, a mi parecer, se complementaban muy bien. Recuerdo perfectamente la época en la que Love is in the Air estaba en su apogeo. Las redes sociales eran un hervidero de noticias, de teorías, de fotos filtradas, de todo lo relacionado con Kerem y Hande. Cada publicación, cada historia de Instagram, cada comentario, todo era analizado al milímetro. Los fans, y me incluyo en ese grupo, vivíamos pendientes de cualquier novedad, de cualquier señal que indicara el estado de su relación. ¿Estaban juntos en la vida real? ¿Qué estaban haciendo? ¿Se veían a escondidas? Eran preguntas que nos hacíamos constantemente. Y claro, cuando confirmaron su relación, el mundo se vino abajo, pero de felicidad. Fue como si Serkan y Eda hubieran encontrado su propio happily ever after, fuera de la pantalla. Las fotos de sus citas, de sus viajes, de sus momentos cotidianos, todo era tan romántico. Nos hacían creer en el amor verdadero, en el destino, en esas conexiones especiales que trascienden la ficción. Y no podemos olvidar sus declaraciones de amor. Recuerdo una entrevista en la que Kerem, con esa sonrisa que lo caracteriza, le dedicó a Hande unas palabras preciosas. Habló de su admiración, de su respeto, de lo mucho que la quería. Y Hande, por su parte, siempre respondía con la misma calidez, con la misma dulzura, dejando claro que su amor era genuino y profundo. En esa época, todos soñábamos con que su historia durara para siempre. Veíamos en ellos el ejemplo perfecto de una pareja moderna, exitosa y enamorada. Y como siempre pasa, los fans nos encariñamos con ellos, con su historia, con su amor. Y nos ilusionamos con un futuro juntos. Sin embargo, como todos sabemos, la vida no es un cuento de hadas, y los finales felices no siempre duran para siempre. Después de un tiempo, lamentablemente, anunciaron su separación. La noticia nos entristeció a muchos porque, aunque no los conozcamos personalmente, nos encariñamos con ellos y con su historia de amor. Y, desde entonces, cada movimiento, cada declaración, cada rumor, todo se analiza con lupa. Recuerdo el shock que sentí cuando se anunció su ruptura.
fue como si una parte de esa magia que nos envolvía con Love is in the air se desvaneciera. Nos preguntábamos qué había pasado, por qué habían tomado esa decisión. Y como suele suceder en estos casos, las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones externas. Pero al final, lo único que sabíamos era que la historia de amor que tanto nos había emocionado había llegado a su fin. Y desde entonces cada paso que daban, cada declaración, cada foto, cada rumor, todo era analizado con lupa. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza de una reconciliación, seguíamos de cerca cada novedad. Y cualquier mínima interacción entre ellos generaba un revuelo en las redes sociales. Y aquí es donde entra nuestro tema de hoy. Recientemente Ande ha estado en el ojo público por diferentes motivos, y algunos de estos motivos, digamos, han llamado la atención de Kerem. Y es que, como ya saben, las redes sociales son un hervidero de información, de noticias, de chismes, y también, a veces, de indirectas. Y en este contexto se rumorea que hubo algo que aparentemente provocó una reacción por parte de Kerem. Sé que están ansiosos por saber de qué se trata, así que vamos al grano. La situación que desató la reacción de Kerem, según las últimas noticias y los rumores que circulan en redes, estaría relacionada con un nuevo proyecto de Ande. Y no cualquier proyecto, sino uno que, según algunas fuentes, estaría recibiendo mucha atención y, bueno, también algunas críticas. No voy a entrar en detalles sobre el proyecto en sí, porque no quiero entrar en especulaciones o generar controversia. Lo que sí es importante es que este proyecto generó una gran discusión en las redes sociales, con opiniones divididas y mucho debate. Y en medio de todo este revuelo surgieron algunos comentarios, algunas críticas y algunas, bueno, podríamos decir, provocaciones. Para ser más específicos, se trata de un proyecto en el que Ande ha estado trabajando y que, por su naturaleza, ha generado un debate intenso. Como siempre pasa, las redes sociales se dividieron. Por un lado, estaban los que apoyaban incondicionalmente a Ande, defendiendo su derecho a explorar nuevos horizontes y a tomar decisiones creativas. Por otro lado, estaban los que expresaban dudas, críticas e incluso, en algunos casos, comentarios negativos. Este tipo de situaciones son muy comunes en el mundo del entretenimiento. Los artistas, al exponer su trabajo al público, se enfrentan a la posibilidad de recibir tanto elogios como críticas. Y en ocasiones las críticas pueden ser duras, injustas o incluso personales. Es una realidad que los famosos deben aprender a manejar, pero no siempre es fácil. Y aquí es donde entra Kerem. Al parecer, Kerem no se quedó callado ante esta situación. Según las fuentes, Kerem hizo una serie de declaraciones que honestamente me sorprendieron. No esperaba que reaccionara de esta manera. Y es que Kerem, al parecer, salió en defensa de Ande. Sí, como lo escuchan. En lugar de permanecer en silencio o de ignorar la situación, Kerem hizo público su apoyo a Ande. Y no solo eso, sino que además, respondió a algunas de las críticas que se estaban haciendo. Según las fuentes, Kerem publicó algo en sus redes sociales, o quizás comentó en alguna entrevista, donde expresó su admiración por Ande, por su talento, por su trabajo y por su valentía al enfrentar las críticas. Defendió su derecho a hacer lo que le gusta, a tomar decisiones sobre su carrera y a ser fiel a sí misma, sin importar lo que otros digan. La verdad es que al enterarme de esto me quedé impactada. Porque aunque sabemos que Kerem y Ande mantuvieron una buena relación después de su ruptura, no esperábamos que la defendiera públicamente de esta manera. Es más, en muchas ocasiones, hemos visto a otras celebridades tomar distancia y no involucrarse en este tipo de situaciones, especialmente después de una separación. Pero Kerem es diferente. Demostró una vez más ser un hombre con carácter, con valores y con mucha clase. Y eso, mis amores, es algo que siempre he admirado de él. Recuerdo haber leído algunos de los comentarios de Kerem. No puedo asegurar que fueran exactamente las palabras que se publicaron, ya que la información puede variar según las fuentes. Pero sí, la esencia de lo que dijo fue clara: Kerem defendió a Ande. Reconoció su talento, su esfuerzo, su dedicación. Y lo más importante, defendió su derecho a expresarse libremente, a tomar sus propias decisiones y a ser fiel a sí misma. Este tipo de gestos son muy valiosos en el mundo del espectáculo. Demuestran que, más allá de las diferencias, existe respeto, admiración y cariño.
Y eso, mis amores, es algo que debemos valorar. La reacción de Kerem generó, por supuesto, un revuelo en las redes sociales. Los fans se dividieron, algunos aplaudiendo su gesto, otros, bueno, especulando sobre el significado de sus palabras y sobre la posibilidad de una reconciliación. Y como era de esperarse, la noticia llegó a todos los medios de comunicación y a todos los portales de noticias de Turquía. Personalmente creo que la reacción de Kerem fue admirable. Demostró que a pesar de haber terminado su relación con Hande todavía la respeta y la valora como persona y como PR profesional. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy importante. En un mundo donde los egos y las envidias están a la orden del día, es reconfortante ver a alguien como Kerem, que prioriza el respeto y la admiración por encima de cualquier otro sentimiento. Es un gesto que habla muy bien de él y que demuestra la calidad de persona que es. Y ahora, me imagino que se preguntarán, ¿qué opinó Hande sobre la reacción de Kerem? Pues bien, según las fuentes, Hande respondió a las palabras de Kerem de una manera muy elegante. No hizo comentarios directos ni en público ni en redes sociales. Pero, según algunos medios, Hande compartió una foto o un mensaje que, para muchos, fue una clara respuesta a Kerem. El mensaje o la foto transmitía agradecimiento, afecto y, bueno, un sentimiento de complicidad. No quiero entrar en detalles, porque no quiero especular, pero la reacción de Hande, en mi opinión, fue muy sutil y, al mismo tiempo, muy significativa. Demostró que valoró el gesto de Kerem y que, a pesar de todo, todavía hay una buena relación entre ellos. La respuesta de Hande, aunque discreta, fue muy elocuente. Mostró gratitud por el apoyo de Kerem, pero sin caer en el sensacionalismo o en la necesidad de llamar la atención. Fue una respuesta elegante, madura y respetuosa. Y como siempre, Hande demostró ser una persona con clase y con una gran capacidad para manejar las situaciones públicas. Y es que, mis amores, aunque hayan terminado su relación sentimental, Kerem y Hande siempre estarán conectados por el cariño, por los recuerdos y por el éxito que lograron juntos. Y creo yo que eso es algo muy bonito. Recordemos que, más allá de su relación amorosa, Kerem y Hande compartieron una experiencia laboral muy importante. Love is in the Air fue un proyecto que los unió, que les dio fama y que los convirtió en ídolos para millones de personas. Esa conexión, esa complicidad que se veía en la pantalla, no se forjó de la noche a la mañana. Se basó en el respeto, en la admiración y en el trabajo en equipo. Así que, en resumen, la reacción de Kerem ante el nuevo proyecto de Hande fue una muestra de respeto, de admiración y de cariño. Y la respuesta de Hande, aunque sutil, también fue muy significativa. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema tan candente. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Se esperaban esta respuesta? ¿Creen que en el futuro podría haber una reconciliación entre ellos? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. Y ahora, para resumir brevemente los puntos principales del vídeo, hablamos de la reacción de Kerem Bürsin ante un nuevo proyecto de Hande Erçel, que generó controversia en las redes sociales. Kerem salió en defensa de Hande mostrando su apoyo y admiración. Y a su vez, Hande respondió con un mensaje sutil, pero significativo. Espero que este vídeo les haya gustado. Me divertí mucho haciéndolo y compartiendo esta información con ustedes. Y recuerden, siempre es importante analizar las noticias con criterio, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Son los mejores. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan un montón. Y por supuesto, déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y responderles. ¿Qué opinan de la reacción de Kerem? ¿Les gustaría que hiciera un vídeo sobre otro tema? Cuéntenmelo todo. Hasta la próxima, mis amores. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.